Hay gente va a pagar tu bilete para venir aquí. Matawag si Misma. Hello! How are you? Kumusta? Where is Chamame? Ay, Chamame, kumusta? Ay! Tu poner klema to pa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ay, Chamame, yo quiero decir esto algo. Sí. Espera, sorpresa. Una sorpresa. Ajá. Ajá, yo quiero decir una sorpresa para todos. ¿No? Ajá. Tú vas a venir aquí con Vivian y Amir, ¿no? Ay, tú misma y Sí, Amir. como tú digas. Amir y ¿cómo se llama? Amir y Misma, ¿no? Ajá. Amir y Misma. Después hay gente a esto gente decir ella va a pagar de billete de Vivian y escuela también. Ajá. Está bien. Ajá. Gracias. Ajá, sí. Gracias. ¿Dónde Vivian? Vivian, me acabo. Gracias. Ujú. Vivian. Hello. Mm. ¿Cómo está acá? Mabuti. ¿Por qué tú triste? No, no triste. No triste. Vivian, ¿tú quieres venir aquí? ¿Tú quieres? Sí. ¿La verdad? Sí. Ujú. Hay gente va a pagar tu billete para venir aquí. Sí, dale. ¿Ah? Yo doy gracias a esta persona. Ujú. ¿Cómo tú estás? Está bien. ¿Y tu familia? Bien. ¿Y el cuida José, cuida bien? Vila igual, gordo. Ujú. ¿Quién es esa persona que compra el billete? ¿Ah? ¿Quién es esa persona que compra el billete? No. Bilete tu mamá y misma yo pagar. Yo mismo pagar. Después, Amir, Lola Jenna va a pagar. Ajá. Después, Amir, Lola Jenna va a pagar. Después tú, esto gente está en otro país. Tu mamá sabe. Ajá. Yo doy gracias a esa gente. ¿Contento? Así va. Mami. Todos contentos. Si están así, porque aquí noche. Anoche. Así. Sí. Solo yo esperar para preparar a todos. Para preparar manga. Ajá. ¿Qué has comido hoy? ¿Qué has comido? Comido tilapia. Sí. ¡Qué bonito el canamé! Tilapia. Ajá, tilapia. Vivian, tú contento? ¿Tú vas a venir aquí? ¿O no?
No quiere. No quiere. Quiere. Quiere, bien. Ajá. Ma'am Leila ha dicho, ¿dónde está Vivian? ¿Viste? Tres. Misma celosa. ¿Por qué celosa? Kasi hindi ka mo na nakausap na nabigyan ng Pilipino. Ano daw, ano? Ano sabi, misma? Kasi Ah, ikaw, hindi ko nang kausap ng bigyan ng Pilipino. Bakit? oh, ano daw, si Vivian, ano? Hindi. Habla. Ano, misma? Sabi ko, Ah, bakit hindi ka nang kausap ng bigyan ng Pilipino? bakit hindi ko kausap si Vivian na Pilipino? Oo nga. Paano hindi kausap? Hablar. Viviano Hablar? Ah! Hablar kung bigyan Pilipino. Oo. Ay, si. Oo. Dapat Tagalog lahat. Oo nga. Gusto niyo muna. Oo, tama. Wag na mag-Spanish. Tagalog na lang. Oo nga. Oo. Oo nga. Ayun, ganun nga. Anong oras na ba dyan? Oy, Vivian, Vivian, marunong ka pa ba mag-Tagalog? Opo. Sigurado ka marunong ka pa mag-Tagalog? Opo. Oo. Okay, mas happy ka naman. Pupunta ka din sa Pilipinas. Opo. Parang malungkot ka. No, hindi. No, parang malungkot ka eh. Si Amir, masaya si Amir. No, masaya. Mas masaya ako. Masaya pala eh. O, yun pala eh. Mataba ikaw, ha? Ay, Mataba. payat na ako pag nakita mo ako sa personal. Ayan, oh. Payat na ako. Ayan, oh. Payat na, oh. Asa si Chamame? Tabi mo na. At tabi ko si Chamame. Oo nga. I love you. Está aquí. Aha. Mami, Ano? aquí estamos. Asan si Yo, Chamame, hay que, cuando yo mandar dinero para ¿cómo se llama? De billete de Cronos, hay que preguntar cuánto, ¿no? Para tú mismo comprar. Porque yo no sé cómo va. Aquí no puede comprar billete de Cronos, eh. No. Quería preguntar. Oo, yo preguntar cuando yo mandar dinero para saber. Oh, Kian. Kian, su ojos no mirar. Tiene gapas. Ajá. Asa si Aquí. ahora tú está bien. Otro día tú enfermo. Sí, estoy bien. Otro día tú enfermo. Sí, un poco. Tú sabes que ahora aquí mucho catarro. ¿Qué catarro? Todos los niños tienen catarro, fiebre. Verano. Verano. Okay. Verano aquí fuerte. Tú antes tú has dicho tú tienes paludismo y taipodía. Ajá. Después, ahora está bien. Sí, ahora estoy bien. Porque tú recuerdas. Yo no enfermo todos los días, una vez al año. Sí. Cada año una vez, pero fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, yo recuerdo. Cuando tú tienes enferma, una vez cada año, pero fuerte. Fuerte. Sí. Estoy bien. Misma Sophie y Alima durmiendo. Sí, ya duerme. ¿Por qué hasta ahora no dormir? Nosotros, porque los niños están aquí, todos como, cada día venido un poco aquí, estamos aquí recreando.
recordando. También queríamos hablar contigo un poquito hoy. Ah. Oh, chamame. Tú contento, Vivian va a venir también aquí. Mhm. Sí, estamos contentos. Falta poco, falta... Todos, Ah? todos contentos, todos están contentos. Cuando tú hablabas así, todos contentos. El día que tú no llamas, estamos, pero el día que tú has llamado, que hemos hablado así, todos los niños contentos. Oh, gracias. Sí, hay día también yo mandar mensaje contigo. Pero cuando no saldo, ¿cómo va a ser? No hay problema. Ujú, sí. Yo contento porque Vivian también necesito estudiar aquí de Pilipinas. Okay. No volver pronto, ha. Sí, van a aprender muchas cosas. No volver pronto. Así. So yun po mga amigo at si Vivian parang na-shock siya na pupunta dito sa Pilipinas. Kasi ganito, kanina ako pa kausap si Misma. Sabi ko Misma sa si Vivian, kailangan kausapin siya. O kakausapin ko siya kasi sabi ko ay may tutulong sa kanya. Ay hindi ko pala sinabi may tutulong. Nung kausap ko na si Vivian, tsaka ko lang sinabi. Na-shock siya siguro kasi ang feeling niya ang feeling niya siguro ay hindi siya kasama na, di ba, ang feeling niya siguro kakausapin ko siya parang wala lang. Pero hindi niya alam kasama siya dito sa Pilipinas. Pero ang inaano ko lang sa kanya dito, pag nandito siya sa Pilipinas, dapat bawal talaga barkada para sa akin. Bawal lumabas ng gabi. Yun lang ang sa akin. And then syempre, kailangan ay laging sumunod sa akin. Pero sa pag-aaral walang problema. Pag-aaral, wala ang problema sa mga yan. Talagang nag-aaral naman ng mabuti. So, tsaka mabait sa school, si Vivian. At naniniwala kasi ko na yung kakayanan ng bata. Matyaga sila, lalo si Misma. Si Misma talaga matyaga sa pag-aaral. Tapos, tahimik lang din yan. Si Misma, si Amir ang gusto ko naman sa kanya. Yan nagpapasaya sa amin. Si Amir parang kengkoy. Yan yung male version ni Chamame, si Amir. Kahit hindi pa nga siya nakapag-Tagalog, pero nakakaintindi kahit konti. Pero yung English hindi pa rin masyado, pero hindi naman kasi yun na importante. Importante yung matuto unti-unti. Si Amir, nakikita namin na talagang happy siya, lagi naka-smile sa amin, ganoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba talaga yung mga batang ito pagdating sa pag-aaral, napaka-competitive. Si Vivian naman talaga talagang honor naman siya ng dati, di ba? Nakakasabay siya sa mga Pilipino. So, sabi ko may reason talaga lahat kung bakit ganyan nangyayari. May reason kung bakit sila ay may reason kung bakit ganyan. Kung bakit umuwi sila, and then siguro may pinapa-realize ang Panginoon sa akin sa buhay ko. And then may pinapa-realize din kay Chamame sa buhay niya. At may tinuturo sa amin ng Panginoon. Kaya siguro nag-separate kami ng halos isang taon, and then right now happy na makausap sila. So yun po mga amigo, ang sarap lang na makausap yung mga batang dating tinutulungan natin at pinag-aaral. So sino ba naman tayo para hadlangan ang kanilang mitiin sa buhay? Tayo instrumento lang ng Panginoon para tulungan sila. Pero syempre ang importante doon ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. So thank you so much po mga amigo. At God bless po.